Hola a todos, buenas tardes. Vamos a continuar con el curso de Machine Learning para Millennials. En la sesión anterior platicábamos acerca de el rol o la importancia de las revoluciones en el progreso humano. Y mencionábamos que las revoluciones no son, al contrario de ser malas, son buenas porque en general traen progreso para todos los individuos de una sociedad, para la mayoría, no para todos exactamente. Ahora vamos a platicar sobre el poder de los datos en sí, por qué los datos se les considera el nuevo petróleo. Vamos a dar algunos ejemplos para ponerlo en contexto. Para eso, voy a compartirles nuevamente algunas diapositivas que tengo preparado para que lo podamos hacer de una forma más ágil, ¿no? Bueno, el tópico, ese le llamo tópico 2 y dice los datos como un arma poderosa, ¿no? Esa es mi información, ¿sí? Y vamos a comenzar. Como les mencionaba, gracias a los avances en las tecnologías digitales, hoy en día es posible la automatización y digitalización de muchos trabajos, procesos y servicios, lo que está generando grandes cantidades de datos. ¿Qué significa esto? Que gracias a que contamos con muchos dispositivos electrónicos, con muchos sensores, con muchos satélites, con conexión a Internet que llega a muchos lugares, podemos colectar datos de una forma sin precedentes, ¿de acuerdo? Y todos esos datos actualmente se están utilizando para mejorar la toma de decisiones y también hay que decirlo para poder en algunos casos manipularlo, ¿de acuerdo? Estos datos se colectan y analizan para brindar una visión profunda de procesos y comportamientos humanos y también para poder hacer descubrimientos en algunas áreas de la ciencia como la genética, como la farmacología, donde están colectando cientos de datos y esos datos los están utilizando para poder deducir patrones ocultos en la información y poder encontrar cosas interesantes. De igual manera lo están haciendo los astrónomos, ¿no? Con la cantidad de información de imágenes que están colectando y las están analizando, con lo cual se están haciendo descubrimientos mucho más rápidos de planetas, de exoplanetas, etcétera, etcétera. Por esta razón, a los datos actualmente se les conoce como el nuevo petróleo, ya que los datos en este siglo son lo que el petróleo fue en el siglo pasado, un motor para el cambio, el crecimiento y el éxito, ¿no? Mientras que a los algoritmos estadísticos y de Machine Learning se les conoce como las refinerías que extraen información y conocimiento de los datos sin procesar para mejorar la toma de decisiones. Por eso es que se ha acuñado el término de Big Data que comentábamos la sesión anterior. Y este término se refiere a la manipulación de grandes y variadas cantidades de datos que se están generando a gran velocidad. Por ejemplo, todos los días estamos creando alrededor de 2.5 quintillones de bytes de datos, lo que implica que casi el 90% de los datos en el mundo se generaron en los últimos 2 años. El término Big Data, como platicábamos anteriormente, se refiere a que los datos se están generando en grandes cantidades. Se están generando los datos muy variados, son muy heterogéneos, que provienen de diferentes fuentes, ¿no? Y además que se están generando a una velocidad sin precedentes, por eso es que se ha acuñado las 3B del Big Data. Sin embargo, también platicábamos la sesión anterior de que actualmente ya le agregaron más V y dependiendo del autor pueden encontrar hasta 20 o más de 20 Vs a lo que se define como Big Data. Sin embargo, nosotros utilizaremos esta definición muy sencilla, que el término Big Data se va a referir cuando los datos son en volumen muy grande, cuando provienen de mucha heterogeneidad, de mucha variabilidad y que están generando muy rápido, ¿no? Y además que ya no los podemos procesar en una computadora convencional o en una computadora convencional. Esta capacidad sin precedentes para generar datos es posible a numerosas fuentes, como ya habíamos platicado brevemente sobre las redes sociales, el Twitter, el YouTube, el WhatsApp, el Instagram, etcétera. También información que nos está llegando de los satélites, de los sensores que están en la agricultura, en las casas para medir temperatura, presión, variables de interés para nuestro bienestar, ¿verdad? También datos de audio, de videos, de imágenes, también ingeniería genética, como les habíamos comentado, que ahora actualmente es factible
poder que la mayoría de las personas puedan hacerse su mapa genético, el cual les puede ayudar para poder detectar si tienen o padecen alguna enfermedad, ¿no? O también para efectos predictivos, para poder predecir si en el futuro les va a dar algún problema o alguna enfermedad relacionada a alguno de esos marcadores moleculares que tienen. Por ejemplo, Google procesa más de 40,000 búsquedas cada segundo, es decir, 3.5 mil millones de búsquedas por día. Se envían alrededor de 456,000 tweets y se miran más de 4 millones de videos de YouTube por minuto, y cada minuto se realizan alrededor de 154,200 llamadas de Skype. Se envían más de 156 millones de correos electrónicos y se escriben 16 millones de mensajes de texto. Y eso también lo podemos observar en el WhatsApp, donde la comunicación entre personas, entre organizaciones, se está dando a una velocidad sin precedentes. Y lo interesante es que todos esos datos actualmente se tienen la capacidad para almacenarlos, para guardarlos y también para utilizarlos. Y por lo tanto también, como hemos mencionado, los datos son poderosos, pero también es un arma de doble filo, porque esa información, esos datos se puede utilizar para cosas negativas y en contra de las personas y de las sociedades. Pero en síntesis, la cantidad de datos aumenta día a día en volumen, velocidad, variedad y valor. Por eso es que hay bastante evidencia que el comercio internacional se está transformando radicalmente por los flujos de datos globales y está creando nuevas oportunidades para que las empresas participen en la economía global. Algunas formas de estos flujos de datos que están transformando el comercio internacional se mencionan a continuación. Por ejemplo, las empresas están utilizando Internet, plataformas digitales para exportar productos, y eso es muy común ahora con la pandemia, mucho más frecuente que todo el mundo esté comprando productos en línea, incluso hasta comida. Pedimos comida por Internet y nos lo llevan a nuestra casa en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, el comercio está aprovechando este acceso a la conectividad, este acceso al Internet más que nunca. Y creo que esto llegó para quedarse, porque cada vez vivimos en un mundo mucho más conectado, ¿verdad? De igual manera, hay muchos otros servicios disponibles en línea que podemos consumir, conciertos, música, libros, películas, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas está transformando nuestra forma de actuar, de interactuar con los demás individuos, y creo que va a seguir avanzando, no hay manera de que esto se estanque, ¿no? También es cierto que el flujo y análisis de datos se está revolucionando en otras áreas, como ya los habíamos mencionado, la genética, la astronomía, la farmacología, etcétera, etcétera. La recopilación de datos y análisis de datos está permitiendo nuevos servicios, y sobre todo que están colectando los datos en tiempo real y están dando ese servicio también muy rápido, lo que agrega y genera valor agregado a los bienes y servicios. Los flujos de datos globales apuntalan las cadenas de valor, creando nuevas oportunidades de participación, y por eso, como mencionábamos anteriormente, solamente aquellas instituciones, aquellas personas, aquellos individuos que tengan la capacidad de poder colectar esos datos y extraer conocimiento útil de esos datos pueden tener una ventaja competitiva en este nuevo mundo que se está fraguando, ¿no? Por ejemplo, según las estimaciones para el año pasado, para el año 2000, del 15 al 20% del Producto Interno Bruto se decía que ya se iba a basar en el flujo de los datos, ¿no? También se espera que la productividad aumente en un 5 al 10% en las empresas que adopten o utilicen Big Data en comparación con las empresas que no lo hagan, y que las prácticas de Big Data podrían generar un 1.9% del Producto Interno Bruto entre 2014 y 2020 en toda Europa. ¿Qué significa? De que ya hay bastantes evidencias de que aquellas empresas que están adoptando estas nuevas tecnologías basadas en datos van a poder competir mejor, van a ser más productivos, van a poder posicionarse mejor en el mercado, mientras que todas aquellas empresas que no lo hagan posiblemente se van a quedar rezagadas, se van a quedar atrasadas, y algunas corren el riesgo de desaparecer, ¿no? Otra cosa interesante, de acuerdo con el Instituto McKinsey, esta estadística es del 2016, las grandes cantidades de datos podrían generar un valor adicional de 3 billones de dólares cada año en algunas industrias, ¿no? Y
Aun cuando estos beneficios no impactan grandemente todavía el Producto Interno Bruto o los ingresos personales, contribuyen indirectamente a mejorar la calidad de vida de las personas, pero solamente de aquellas que estén en contacto y que estén entrenadas para poder sacar la mejor tajada de esta revolución que está ocurriendo relacionada a los datos, ¿no? Y a las tecnologías de información. Por eso es que existe la necesidad de darle sentido a esos datos, porque creo que ya hay muchas instituciones que están haciendo un gran esfuerzo por colectar esos datos, de almacenar esos datos, pero como mencionamos anteriormente, no sirven de nada los datos guardados, no sirven de nada los datos almacenados. A los datos les tenemos que extraer ese conocimiento, pero para poderles succionar esa información útil que lo vamos a convertir en conocimiento, necesitamos ingenieros preparados en este tipo de nuevas herramientas. Por eso es que se están creando nuevas carreras. También, como se mencionó anteriormente, en la actualidad para la medición y recopilación de datos ya hay avances significativos. Sin embargo, todavía es bastante desafiante con relación a la extracción de conocimiento de esos datos. Y como les mencionaba, por eso se están creando nuevas disciplinas, aparte de la ciencia de datos, la estadística, aparte de la inteligencia artificial, que les ponen a nombres muy ad hoc para el contexto, para la situación en la cual se van a utilizar, ¿no? Por ejemplo, hay cómputo inteligente, inteligencia artificial para los negocios, data mining, etcétera, etcétera. Y todas estas áreas persiguen preparar personal calificado para poder hacer ese trabajo de convertir los datos en información, la información en conocimiento, los conocimientos en sabiduría y utilizar toda esa sabiduría y esos conocimientos para poder hacer nuevos descubrimientos, para poder tener ventaja competitiva en las empresas, para poder posicionarse en el mercado, para poder descubrir nichos de mercado en las empresas, para poder emprender en nuevas áreas del conocimiento, en nuevas áreas tecnológicas, etcétera, etcétera. En general, estas herramientas de extraer conocimiento de los datos, pues ayudan en varias cosas. Una es a racionalizar las decisiones y el proceso de toma de decisiones, minimiza la tasa de errores y ayuda a lidiar con una variedad de escenarios. También ayuda a obtener mejor comprensión de la situación actual, evaluación de soluciones alternativas y contrastar contra el mejor resultado posible, lo cual ayuda en términos generales a agilizar y tomar mejores decisiones. Y como mencionamos anteriormente, también está siendo clave para poder descubrir patrones ocultos en los datos y hacer descubrimientos en genética, hacer descubrimientos en farmacología, hacer nuevos descubrimientos en astronomía, con lo cual se están descubriendo a pasos más acelerados nuevas estrellas, nuevos planetas, nuevos exoplanetas, etcétera, etcétera. Por esta razón, a este trabajo, a esta nueva área de ciencia y tecnología, se le conoce como el trabajo más sexy del siglo XXI, ese trabajo de analizar datos, ya han apodado de esa manera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las estimaciones de los trabajos de analistas de datos y de Big Data en los Estados Unidos eran de 500,000, ¿de acuerdo? También el Instituto McKinsey en 2016 estimaba que todavía había una escasez de 140,000 a 190,000 trabajadores con experiencia en ciencia de datos y en otros campos aplicados en Estados Unidos no solamente, y 1.5 millones de gerentes necesarios para evaluar y tomar decisiones usando Big Data. ¿Qué significa? Que el mercado laboral para estas áreas está creciendo y por supuesto que está creciendo mucho más en los países más desarrollados tecnológicamente, porque son los países que están montándose en esta nueva ola de desarrollo tecnológico y le están sacando mucho mayor provecho. Y también en México ya esa tendencia ya apareció desde hace algunos años, donde hay mucha necesidad de encontrar científicos de datos, estadísticos, y de otros ingenieros o profesionistas relacionados a poder extraer conocimiento de los datos, programadores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, solo para Estados Unidos, esta cantidad, había una deficiencia de entre 50 al 60% en el personal requerido para el 2018 en estas áreas, lo cual es pues interesante, significa que hay muchas oportunidades para poder
encontrar buenos empleos y de calidad en esta área, ¿de acuerdo? A continuación, vamos a mostrar algunas áreas donde se han realizado aplicaciones exitosas de algunas técnicas de ciencia de datos y machine learning para obtener conocimiento y dar sentido a los datos. Ya hemos mencionado que los astrónomos están utilizando el machine learning y la ciencia de datos para poder descubrir nuevos exoplanetas, ¿de acuerdo? Y lo que hacen básicamente es de los datos históricos que tienen, con ayuda de los expertos, clasifican ciertas imágenes, ¿verdad? Los clasifican, por ejemplo, como exoplanetas o no exoplanetas, ¿verdad? Y ya después con esa base de datos de fotos históricas entrenan un modelo de machine learning, ¿verdad? Y una vez que lo entrenaron de forma eficiente y que se dan cuenta de que hace predicciones razonables en datos no utilizados para entrenar, lo están utilizando para poder clasificar las nuevas imágenes que están recibiendo de sus aparatos, de sus dispositivos que tienen acomodados en diferentes partes del mundo. Y de esa manera el proceso de búsqueda de exoplanetas está siendo mucho más ágil, mucho más rápido, ¿verdad? Y incluso está mucho más preciso, ¿verdad? Sin embargo, hay que decirlo, el machine learning en general ocupa datos históricos, ocupa datos de input y output para poder entrenar el modelo, ya que si no tenemos inputs y outputs no podemos entrenar modelos supervisados, que más adelante lo voy a definir con todo detalle, ¿no? Pero está revolucionando la forma de hacer descubrimientos en astronomía, creo que es el mensaje que debe de quedar, ¿de acuerdo? También en el caso de los bancos, se está utilizando esta información para decidir si a un cliente se le va a dar o se le va a negar un crédito, ¿verdad? Y entonces con los datos históricos que tienen los bancos, en los cuales normalmente se les hace un cuestionario, ¿verdad? Y se les pregunta si están casados, si cuánto ganan, si viven en una zona residencial, si tienen dependientes económicos, si son si tienen doctorado, maestría, etcétera, etcétera. Con base en toda esa información, lo que hacen es, por ejemplo, con una base de datos histórica de 10,000 personas, buscan a 5,000 que les dieron el crédito y a 5,000 que no les dieron el crédito, más todas estas variables independientes, y de esa manera ellos después entrenan un algoritmo de machine learning y lo evalúan con una muestra diferente con la que le entrenaron, y ya que hicieron todas las pruebas necesarias para estar seguros de que hace buenas predicciones en datos no utilizados para entrenar, lo programan en sus sistemas y automáticamente ya les da la predicción de un nuevo cliente, simplemente insertándole el input, es decir, todas esas preguntas que se les hacen en el cuestionario. Y de esa manera, en forma automática, le dicen, sí hay que ofrecerle el crédito, no hay que ofrecerle porque no es muy poco probable de que pague, ¿no? También en los bancos se está utilizando para la detección de fraudes en tarjetas de crédito, ¿no? En el Internet lo estamos utilizando desde hace mucho tiempo. Cuando recibimos correos electrónicos, los clasifican como spam o no spam, ¿no? Pero por supuesto que para esto lo entrenaron con una muestra muy grande de correos. Imagínense que lo entrenaron con 100,000 correos electrónicos, de los cuales 50,000 eran spam y los otros 50,000 no eran spam. Y el input era el texto de esos correos electrónicos. Y con ese input de los textos de los correos electrónicos, crearon una base de datos que contenía 100,000 personas, de las cuales la mitad de los correos eran spam, la otra mitad no, y lo entrenaron adecuadamente, le hicieron todas las evaluaciones necesarias y ya posteriormente lo insertaron en nuestro correo electrónico, y por eso cuando nos llega un correo lo clasifica como spam o no spam. Y todavía es cierto de que no hace las clasificaciones perfectas, de que se equivoca en algún margen, ¿no? Pero en general el trabajo que hace creo que es bastante decente, ¿no? Y estas son solamente algunas de las aplicaciones en las cuales se está utilizando el Machine Learning para clasificación, ¿no? Pero también, como mencionaba en la sesión anterior, el Machine Learning no solamente se utiliza para estudios de predicción, sino también para estudios de asociación, es decir, para identificar cuáles variables independientes son las que influyen en la variable respuesta y poder decir esta y estas variables son las que mayor peso tienen en este fenómeno, ¿no? Entonces, el Machine Learning persigue tanto hacer estudios predictivos como asociativos.
pero en la mayor parte del curso nos vamos a basar simplemente en la parte de predicción, en el desarrollo y entrenamiento de modelos predictivos, ¿no? Otro ejemplo de las áreas de aplicación es en la selección genómica, ¿no? En la selección genómica se utiliza para poder predecir cuánto va a ser el rendimiento, por ejemplo, de grano de maíz de unas plantas sin la necesidad de ser sembrada en el campo directamente, ¿no? Entonces, lo que están haciendo actualmente los mejoradores de plantas es que en lugar de sembrar 10.000 plantas en el campo y después de esas 10.000 seleccionar a las mejores 1.000 y después de esas 1.000 sembrarlas nuevamente en el campo y seleccionar a las mejores 100 y después esas 100 mejores sembrarlas nuevamente en el campo y seleccionar a las mejores 10 y después esas 10 sembrarlas y seleccionar a una o dos como las mejores. Ahora lo que están haciendo es simplemente de esas 10.000 plantas solamente siembran 2.000 en campo, ¿no? Y a las 10.000 les miden su mapa genético, pero solamente siembran 2.000, por ejemplo. Y con esas 2.000 que tienen su mapa genético y también las sembraron en campo, entrenan un modelo de machine learning, ¿verdad? Y ya que el modelo está entrenado y evaluado para hacer predicciones en nuevas plantas no utilizadas para entrenarlo, hacen la predicción de las restantes 8.000 plantas. Y el proceso de selección es igual, seleccionan las 1.000 mejores de las 10.000, pero tomando en cuenta de que de esas 10.000 que están seleccionando, solamente 2.000 las midieron su fenotipo, el rendimiento en grano en el campo. Las otras restantes 8.000 son simplemente predicciones y vuelven a seleccionar las 8.000, perdón, las 1.000, y esas 1.000 las vuelven a sembrar en campo una parte y las otras las predicen con el modelo, ¿no? Y de esa manera se están ahorrando mucho dinero. ¿Por qué? Porque el costo de producir esas plantas en el campo es muy alto y además está sujeto a muchas inclemencias del tiempo, de que viene un huracán, de que viene una tormenta, de que este año hay sequía, etcétera, etcétera, y se pierde toda la plantación. De esta manera tú tienes más control, que siembras menos en el campo y haces la predicción de una gran cantidad de plantas y te sale mucho más barato. Y con esto actualmente se está reduciendo hasta la mitad de tiempo se está reduciendo a la mitad el tiempo requerido para producir una nueva variedad, ¿de acuerdo? Sin embargo, todavía esto no es perfecto, ¿de acuerdo? Porque las plantaciones en campo tienen mucho ruido, ¿de acuerdo? Tienen muchísimo ruido y por lo tanto todavía hay mucho debate de si esto llamado selección genómica, que es una metodología predictiva, realmente funciona. Algunos investigadores muy conservadores no quieren cambiar, quieren seguir bajo la vía antigua de hacer las cosas. Otros ya lo están aceptando, pero lo que queda claro es que esta metodología puede ser de gran beneficio para la producción de plantas en menos tiempo y por supuesto que todavía los algoritmos de Machine Learning pueden mejorar la información que se colecta en el campo también para poder hacer predicciones más perfectas, ¿verdad? Y esto todavía es una área de investigación muy vigente y no está dada la última palabra, pero las tendencias para ahí van, de que más adelante quizá en lugar de entrenar el modelo con 2.000 de las 10.000 plantas, se puede entrenar solamente con 1.000 o con 500, ¿verdad? Y de esa manera sería mucho más el ahorro, pero todavía se está lejos de poder llegar a eso, ¿verdad? También se utilizan estos algoritmos de Machine Learning para recomendar libros, ¿de acuerdo? Ustedes cuando buscan en libros en Amazon, les recomiendan libros que a ustedes les gustan. ¿Por qué? Porque ya han entrado varias veces esa información que ustedes dejan ahí cuando hacen sus compras, la guardan y lo analizan y después les hacen recomendaciones muy cercanas a sus gustos, ¿de acuerdo? Pero en realidad esa información es procesada y entrenaron algoritmos de este tipo para hacerles predicciones o recomendaciones a su medida, ¿verdad? Lo mismo pasa con las películas cuando entramos a Netflix, ¿verdad? Nos dan sugerencias de películas que nos gustan en realidad y tú te preguntas, wow, ¿cómo me conocen de bien esta plataforma? ¿Eh? Y no es que te conozca muy bien, sino que simplemente han colectado todos los datos de todas las personas, de todos los que participan en esas plataformas y con eso se han entrenado sus algoritmos y por ello es que están vendiendo mucho más porque le están sugiriendo a las personas cosas a su gusto, cosas a su medida, etcétera, etcétera. Y esto no aplica solamente para películas y libros, también en muchos otros productos, ¿de acuerdo?
empresas han entendido el poder de estos datos y están entrenando esos algoritmos para podernos recomendar productos y servicios a nuestra medida, ¿no? Y por supuesto que desafortunadamente también estas empresas están aprovechando y cada ocasión que hacemos una compra, muchas veces nos piden información de nosotros, como la edad, el sexo, la ubicación, etcétera, etcétera. Y esto para ellos es muy importante. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden entrenar de una forma más precisa a los algoritmos. Y por lo tanto nuestros datos desafortunadamente andan de un lugar a otro y están haciendo negocios con ellos y muchas veces no nos damos cuenta de esto, ¿no? Otro ejemplo que también ya hemos comentado es que también se utiliza para el diseño de autos que se manejan, que no ocupan chofer, que son autónomos, que no ocupan un conductor, ¿no? Que se conducen a sí mismos. Estos autos son capaces de detectar su entorno y moverse con poca o ninguna intervención humana, utilizando miles de imágenes e información de sensores que perciben su contexto, ¿no? Esto en México todavía hay muy pocos de estos autos, pero en muchos países desarrollados cada vez hay más y más autos de este tipo y creo que dentro de poco van a reemplazar a los autos convencionales y creo que también todas esas personas que se dedicaban a conducir autos también tienen que pensar a qué se van a dedicar porque están siendo desplazados totalmente, ¿no? Entonces también, como mencionábamos, esta nueva esta nueva revolución del Big Data y algunas otras revoluciones que se están dando simultáneamente, pues también tiene sus pros, ¿de acuerdo? De que todos esos trabajos monótonos, todos esos trabajos repetitivos se están cambiando, están siendo reemplazados por máquinas, ¿no? De igual manera se está utilizando para la predicción de cánceres de piel y otros tipos de cáncer. Es decir, que ya hay aplicaciones, por ejemplo, en el cáncer de piel, que nada más te toman una sola fotografía en la piel y con base en esa fotografía, la aplicación que tiene entrenado un algoritmo de deep learning o de machine learning es capaz de decirte si tienes o no padeces algún tipo de cáncer de piel, ¿no? Y en ocasiones también está mucho más sofisticado de que te dice si tiene o no tiene y de cuál de ellos es, ¿de acuerdo? Y esto mismo se está utilizando para otro tipo de cáncer, ¿no? Utilizando información de imágenes, utilizando información de tomografías o de otro tipo de cosas, se están entrenando estos modelos. Y creo que esto va a ser de gran ayuda para complementar las decisiones de los médicos, ¿de acuerdo? Para poder hacer diagnósticos mucho más precisos, para poder hacer diagnósticos en menor tiempo, ¿no? Entonces, eso tiene también ventajas, pero también tiene algunas desventajas, pero al final de cuentas, como he comentado muchas veces, este tipo de tecnología lo tenemos que utilizar para beneficio y por lo tanto tenemos que cuidar que eso sea de esa manera, ¿no? Estos ejemplos simplemente nos brindan más evidencia de que el uso apropiado de los datos es un arma poderosa para obtener conocimiento en una población objetivo, ¿de acuerdo? Sin embargo, como ya mencionamos, como cualquier otra tecnología, esta tecnología relacionada con los datos puede usarse en nuestra contra. Por ejemplo, podemos recordar cuando el expresidente Donald Trump estaba compitiendo para la presidencia de Estados Unidos en el año 2016, ¿de acuerdo? En la cual emprendió una campaña utilizando datos de Facebook, ¿sí? Y con una empresa que llamaba Cambridge Analytica, consiguieron los datos de Facebook de más de 80 millones de personas y hicieron análisis de segmentación para identificar las preferencias políticas de todas estas personas y ya dependiendo de si eran simpatizantes de Trump, ya no hacían mucho por ellos, pero si estaban en contra de Trump, les empezaban a bombardear por medio del Facebook con información para poderlos convencer que votaran a favor de esta persona. Esto se convirtió en un escándalo y básicamente porque los datos los utilizaron de Facebook y no tenían permiso para utilizarlos. Entonces, este es un solo ejemplo de cómo esos datos se pueden utilizar en nuestra contra y que como sociedad, como personas, tenemos que exigir, tenemos que protestar que estos datos se utilicen de la mejor manera, ¿no? Por esta razón, este escándalo se describió como un parteaguas en la comprensión pública de los datos personales y precipitó una caída masiva en ese momento de las acciones de Facebook.
por lo que se exigió una regulación más estricta en el uso de los datos por parte de las empresas de tecnología, ¿no? A pesar de estas exigencias, todavía las empresas no les podemos exigir que hagan buen uso de sus datos porque no tenemos control sobre ellas. Por eso es que se necesitan vigilar a estas empresas, se necesita legislar para que los datos los utilicen de la mejor manera, ¿de acuerdo? Y que los cuiden adecuadamente. Y también nosotros como ciudadanos tenemos que ser mucho más conscientes. ¿Por qué? Porque en cada ocasión que entramos al Internet, entramos a una página web, el precio que estamos pagando por ese servicio, entre comillas, gratuito, es que estamos dando nuestros datos, estamos proveyendo a esas empresas con nuestra información y sin darnos cuenta estamos alimentando esas bases de datos con los cuales estos algoritmos están siendo entrenados y nos están utilizando para manipularnos, ¿no? Para manipularnos de una forma como nunca antes se había hecho, de una forma tan sutil como lo están haciendo. Y por eso es que necesitamos exigirle también a nuestros gobiernos de que legislen en beneficio de los ciudadanos para la protección de la privacidad de esos datos, ya que desafortunadamente nuestros datos andan de un lugar a otro y son moneda de cambio para que los negocios puedan vendernos más cosas, los negocios nos puedan ofrecer más productos y servicios, ¿de acuerdo? Y creo que eso se debe de corregir, ¿no? Todo esto es muy importante para evitar para evitar usar el potente poder de los datos en nuestra contra y en la contra de nuestras sociedades, ¿no? Por estas razones, para aprovechar esta nueva tecnología, se utiliza la información masiva, se está recopilando, por estas razones, para aprovechar esta nueva tecnología que utiliza la información masiva que se está recopilando en muchos dominios, es realmente importante capacitar a las personas, ¿de acuerdo? Y concientizarlas del uso ético de estos datos, ¿de acuerdo? Como ya mencionamos, la ciencia de datos, el machine learning y áreas afines están ayudando sustancialmente. Son técnicas claves para poder mejorar la toma de decisiones de las personas físicas y morales, son claves para poder extraer conocimientos de estos datos, ¿ya? Sin embargo, también necesitamos que estas personas que se entrenan con este tipo de tecnologías sean personas éticas para que utilicen estos datos no en nuestra contra, ¿no? Sin embargo, también hay que decirlo, para poder tener ventaja competitiva utilizando los datos en este mundo globalizado, en este mundo tan competido en el que vivimos, necesitamos que las personas se entrenen de una forma rigurosa y ética para que podamos sacar provecho sin violar los derechos humanos de las personas de esta nueva tecnología que está revolucionando nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer negocios y de realizar descubrimientos, ya que de lo contrario nos quedaremos en el margen y seremos unos espectadores más de esta nueva revolución que se está dando llamada Big Data, ¿no? Por todo lo mencionado anteriormente, es claro que existe la necesidad de darle sentido a los datos, ¿no? De poder adquirir habilidades para poder extraer conocimiento de esos datos. Por lo tanto, en este curso se pretende que el usuario adquiera habilidades para convertir los datos en información, la información en conocimiento y los conocimientos en sabiduría, ¿no? Por ello, se requerirán de herramientas fundamentales de algunas otras áreas del conocimiento, como son sistemas lineales, álgebra lineal, probabilidad y estadística, optimización y programación, con las cuales podremos abordar, entender los fundamentos de los algoritmos de Machine Learning y también aplicarlos con librerías que existen ya establecidas para hacer Machine Learning sin ninguna dificultad, ¿no? ¿Por qué álgebra lineal? Porque el álgebra lineal se ha vuelto tan básica y aplicable como el cálculo y afortunadamente es útil. Y también porque afortunadamente vamos a trabajar con números, vamos a trabajar con bases de datos que son números, que los podemos ver como matrices de datos, matrices de números. Y para su manipulación, es mucho más eficiente procesarlas y hacer los cálculos utilizando álgebra de matriz. Por eso es que la mayor parte de los algoritmos de Machine Learning están programados en términos matriciales. Por eso es que esta área lo vamos a utilizar mucho, ¿no? De igual manera vamos a utilizar mucho de la probabilidad, ya que la probabilidad es la base del aprendizaje automático,
ya que no se puede desarrollar una comprensión y una aplicación profunda del aprendizaje automático sin esta área del conocimiento. Por ejemplo, cuando se desarrollan máquinas predictivas, para clasificación, lo que los algoritmos nos devuelven como outputs son probabilidades para cada una de esas categorías. Por ejemplo, imagínense que entrenamos una máquina para predecir, para clasificar imágenes, dos tipos de imágenes, las imágenes de manzanas y las imágenes de plátano. Por lo tanto, ya que se entrenó el algoritmo, nos va a arrojar probabilidades de que sí es una manzana o de que sí es un plátano. Y lo vamos a clasificar esa imagen dependiendo de su probabilidad. Y si la probabilidad de manzano es más alto, lo vamos a clasificar esa imagen como manzano. Pero si la probabilidad de plátano es más alta para esa imagen, lo vamos a clasificar como plátano. Entonces, allí está implícita la probabilidad. Otro ejemplo es, imagínense que desarrollamos una máquina predictiva para predecir 5 tipos de cáncer, ¿no? Cáncer tipo 1, cáncer tipo 2, cáncer tipo 3, cáncer tipo 4 y cáncer tipo 5. Entonces, el algoritmo lo que nos va a arrojar simplemente son probabilidades para cada una de esas categorías. Y la categoría que le vamos a asignar a ese individuo es la categoría que tiene más alta probabilidad de las 5 categorías. De esa manera funcionan los algoritmos basados en probabilidades. Y lo ideal es que una categoría tuviese la mayor concentración de probabilidad y las otras mucho menos probabilidad. De esa manera serían mucho más confiables las probabilidades, aunque eso no siempre se puede lograr, ¿verdad? También es importante mencionar que la probabilidad aparece en el diseño de los fundamentos de los algoritmos de Machine Learning. Por ejemplo, la regresión logística es un algoritmo basado en la distribución binomial o en el producto de variables Bernoulli, ¿no? Entonces, la función que se optimiza es simplemente una distribución probabilística a partir de la cual se estiman, se aprenden esos parámetros y en términos generales, la mayoría de los criterios de optimización para estimar o aprender los parámetros de interés a partir de los datos están basados en marcos de probabilidad. Todo lo que se conoce como funciones de costo o funciones de pérdida en Machine Learning están basadas en marcos probabilísticos, ya que normalmente están basados en la verosimilitud, ¿sí? Que es el producto de las observaciones utilizando una distribución probabilística, y esa es la que se maximiza. Y por lo tanto, no podemos decir que la probabilidad no va a estar presente, ¿no? De igual manera, para la elección de los hiperparámetros, normalmente se basan en criterios probabilísticos. Por ejemplo, un método de optimización de hiperparámetros se llama optimización bayesiana, ¿verdad? El cual funciona realizando varios experimentos y de un experimento a otro se van estimando la factibilidad, se van estimando qué tanto ha aprendido, qué tanto ha mejorado el algoritmo, ¿no? Qué tanto ha mejorado en capacidad predictiva. Y por lo tanto, este algoritmo de llamada optimización bayesiana ayuda a encontrar la mejor combinación de hiperparámetros, pero ese algoritmo de optimización bayesiana está netamente basada su construcción en métodos probabilísticos y es uno de los métodos de optimización mucho más precisos, mucho más sofisticados que existe y confiable, ¿no? Otro ejemplo donde aparece la probabilidad es en las métricas para evaluar la capacidad predictiva. Algunas están basadas en probabilidad como el Brayer Score, la ROC, que lo vamos a definir más adelante, y por ello es que siempre necesitamos para poder hacer, para poder tener un buen entendimiento en el curso, este tipo de herramientas, ¿no? Y finalmente, el objetivo de esta pequeña presentación relacionada al poder de los datos era para poder estar más conscientes de que los datos son un arma de doble filo, ¿no? Que los podemos utilizar para extraer conocimiento útil y mejorar la toma de decisiones personales o institucionales. También se puede utilizar en forma perversa en contra de los individuos y en contra de las personas, y de lo que tenemos que hacer es utilizarlo siempre en beneficio y cuidar que sea de esa manera, ¿no? Por ello, gracias por su atención
y en la siguiente sesión ya vamos a empezar con algunos conceptos básicos y sobre todo definiciones y algunos conceptos básicos de Machine Learning y Deep Learning para poder irnos introduciendo en el presente curso. De antemano, muchas gracias por toda su atención y también les pediría de favor que si les gusta el contenido de esta presentación, le den like, le den me gusta, que lo compartan para que podamos llegar a más personas. Gracias.